Bien, antes que nada darle las buenas tardes a todas y a todos los que estamos aquí. Les hablo en nombre de las dos plataformas que existimos en Canarias, una la de Gran Canaria y otra en Tenerife, en las dos islas más grandes. Y nuestra intención con esta videoconferencia es hablar de aquella parte del sistema de pensiones que quizás vamos conociendo, que conocemos menos porque la mayoría somos parte de las pensionistas contributivas, ¿no? Y por lo menos en Canarias tenemos una batalla importante. Ya, bueno, Jesús Isabel me imagino que hablará de todo esto después, pero tenemos una batalla muy importante porque tenemos en total unas 42.100 y pico personas con pensiones no contributivas. Y como hoy mismo han salido los datos, ¿no?, de máxima pobreza en Canarias, que junto con Andalucía pues nos llevamos la palma, dentro de esa pobreza están pues la mayoría de las personas pensionistas, tanto contributivas como no contributivas. Y llevamos muchos años batallando para que su situación mejore. Y para que mejore hemos estado tocando al gobierno autónomo porque somos yo creo que la única comunidad que todavía no tiene complemento a este tipo de pensión y estamos batallando por él. Después en el debate podemos hablar de todas estas cuestiones y podemos informar un poquito más, pues seguramente de cada comunidad y todo eso. Por lo tanto, el objetivo de esta videoconferencia viene a ser conocer mejor este sistema de pensiones. Carmiacu, perdón. ¿Hay alguien hablando? Si pueden Por eso, silenciarse. por favor, las compañeras o compañeros de Palencia que pongan silencio porque si no, no se escucha bien. Los que no están hablando pueden tener el silencio puesto. Cierro los micros. Gracias. Cierro los micros. Ahora, Carmiacu, ten en cuenta que tienes que abrirlo. Vale, vale. ¿Me oís a mí? Gracias. Bien, como les decía, el objetivo un poco es ir conociendo, ya hemos visto muchas veces de forma global todo el tema del sistema de pensiones, pero necesitábamos ir conociendo o parcelando las distintas, con los peligros que eso tiene, pero lo veíamos necesario para un mayor conocimiento. En definitiva, queríamos hacer una videoconferencia que nos formara, aprovechándonos de las personas que saben muchísimo más que nosotros de todo esto y de las que podemos aprender, y al mismo tiempo que nos procurara un análisis y un debate sobre cómo mejorar o cómo ir mejorando este sistema de pensiones y en concreto este tipo de pensiones, las pensiones no contributivas. Tenemos algunas cuestiones recogidas en las tablas reivindicativas y también en las de COEPE, pero creemos que siempre el análisis y el debate nos va a ir situándonos en lo que tenemos actualmente, ¿no? Yo no me voy a enrollar más porque creo que lo importante es precisamente la exposición y después el debate, pero sí quería agradecer por un lado a Teresa Blázquez, que se ha tenido que marchar, pero que nos ha conseguido el poder hacerlo a través del Zoom. Es portavoz ella de COESPE y se lo queríamos agradecer. E indudablemente agradecerle a Jesús Isabel Martín, que yo me comí la N de su apellido en las primeras cosas que hicimos, le pedimos disculpas, bueno, le he pedido disculpas porque fue fallo mío. Él es compañero de COESPE, yo creo que prácticamente todas las personas que estamos aquí le conocemos, es de Castilla y León. Yo le he pedido que me diga cómo quiere presentarlo y bueno, me ha gustado mucho porque me dice que como eso, como un compañero de COESPE. Como ya le conocemos, pues no hace falta más. También quería agradecer la colaboración de José Antonio, que está por ahí también colaborando con Jesús Isabel para que esto pues salga lo mejor posible. Vamos a tener una parte de exposición, después vamos a hacer una ronda de preguntas que tengamos bien sobre la exposición que nos vayan surgiendo y esas preguntas, a ser posible,
Las vamos a poner en el... Otra vez Palencia. Por favor, compañeros y compañeras de Palencia, pongan el silencio. Bueno. Se puso general y están abriendo lo que no se escucha bien. Vengan con todo, ¿no? Venga, gracias. Vamos a hacer a través del chat escrito, durante lo que vaya durando la exposición de Jesús, las preguntas. De ahí las sacaremos y haremos como una ronda con todas esas preguntas, y si alguien pues no puede o no sabe acceder al chat por escrito, pues entonces que pida la palabra y haremos esa primera ronda. Después entraremos en las intervenciones y ahí sí vamos a intentar no extendernos mucho cada persona, sino de 1 o 2 minutos más o menos. El debate lo moderará la compañera Isa. Disculpen de antemano si en algún momento se nos escapa algún orden, pero como tenemos que estar atendiendo al chat y atendiendo también a la imagen, pues bueno, nos disculpan de antemano. Y sin más, Jesús, cuando quieras. Y gracias a todas las personas que han entrado, porque hoy día entrar con la actividad que tenemos, pues es de agradecer, ¿no? Lo primero, buenas tardes a todas y todos. Nos conocemos todos, somos hombres y mujeres que luchamos por un sistema y por unas pensiones justas y suficientes. Y de entrada, lo que nosotros, en principio, la gente que estamos luchando por las pensiones, no entendíamos muy bien explicar las no contributivas sin hacer mención a las pensiones contributivas. Porque claro, las no contributivas de entrada son 440.000 más o menos, alguna más, de las cuales la mitad más o menos son de jubilación, las otras son de invalidez, que puedo decir los números exactos, pero hay que tener en cuenta que dentro de nuestro sistema de pensiones contributivas, 1.528.000 pensiones no llegan a los 550 euros, o sea, con lo cual quiere decir que están por debajo inclusive de las no contributivas, a pesar de tener complementos, ¿eh? O sea, de alguna manera esto es para decir, porque tiene los mismos problemas y las mismas carencias que el Real Decreto que regula las no contributivas a la hora de establecer las cuantías para cobrar o no cobrar esas pensiones. Con lo cual, esos comentarios que siempre vimos, que las pensiones en España son muy altas, es desconocer la realidad de nuestro sistema, porque dentro de nuestro sistema hay muchas personas que están por debajo del umbral de la pobreza e incluso pasando necesidades extremas. Dicho lo cual, creo que es una obligación de todos y de todas el que luchemos, por eso nos hemos planteado que la pensión mínima dentro de lo que nosotros luchamos debe ser igual al salario mínimo interprofesional, y luego explicaremos un poco en base a qué y o por qué decimos lo del salario mínimo interprofesional, que no solamente lo decimos nosotros, sino hay protocolos que incluso España ha firmado, y dentro de lo que ha firmado pues lo tendrá que cumplir, ¿no? Entonces es un hecho que debemos plantearnos para que se cumpla. Dicho lo cual, voy a entrar un poco para aquellos que no lo sepan, la pensión no contributiva. Alguno piensa que es algo que el Estado plantea porque va a suplir unas necesidades como marca el artículo 148 de nuestra Constitución, que tienen que cubrir los gastos a aquellas personas dentro de las necesidades cuando llegan a cierta edad. No es verdad, se regula en 1991, que tampoco es casualidad que se regule ese año, porque viene cuando la primera reforma, que se pasa de 2 años para tener derecho a una pensión contributiva, se pasa a 10 años, posteriormente se pasa a 15, y cada vez que han ido regulando o ampliando los años de cotización, han ido moderando también los reales decretos de las pensiones no contributivas, y por eso dice que aquellas personas, para cobrar una pensión no contributiva, tienes que haber cotizado a la Seguridad Social y no tener el tiempo suficiente. Muchas de aquellas personas antes de 1991 podrían haber tenido derecho a una pensión contributiva, pero como se lo cambiaron en el transcurso
de la historia se lo cambiaron, se quedaron sin la pensión contributiva y por lo tanto tuvieron que solicitar una pensión no contributiva. Un poco es el engaño que nos vienen haciendo de por qué nace. Es un tema a tener en cuenta porque muchas veces cuando alguna persona es que no habrá cotizado, cotizó, no cotizó, luego veremos cómo sacar a algunas personas del sistema de las pensiones no contributivas por la vía legal, porque tendrían derecho a una pensión contributiva, que lo veremos posteriormente cuando entremos a analizar, porque hay elementos de cotización que no se han tenido en cuenta. Decir esto es un poco orientar. Ya una vez planteado que las pensiones no contributivas son aquellas que se solicitan de personas que no han llegado a los 15 años para tener derecho a una pensión contributiva, o tener una discapacidad igual o superior al 65% hasta los 65 años. Una es cuando cumple los 65 años. El Real Decreto de 2015 marca además otros temas, el haber estar empadronado durante una serie de años, durante un periodo de 10 años, a partir de 10 años. No voy a leer todo el decreto porque sería muy extensible y no nos aporta nada el Real Decreto. Es simplemente decir que hay unas condiciones para poder acceder a las pensiones no contributivas. La primera, para jubilación, es tener más de 65 años, haber cotizado a la Seguridad Social y no tener el tiempo suficiente de carencia para solicitar una pensión contributiva. La segunda, que es la de invalidez, es tener una discapacidad igual o superior al 65%. Si llegas al 75%, puedes solicitar hasta un 50% de incremento a tu pensión porque tú... La pensión no contributiva, como tiene 65 años, no es compatible con el mínimo vital, que algunas personas le orientaron en principio ahí, pero no es porque ya pasas de los 65. Sin embargo, la de incapacidad sí que es compatible con el mínimo porque no tiene 65 años, con lo cual sí que es compatible. Vemos esta situación que también es un agravio comparativo con algunas de las pensiones contributivas porque no pueden solicitar eso y son todavía bajas. Puede ser gente que tiene una discapacidad o una pensión del 50% con menos de 60 años, una de invalidez, y no puede ir al mínimo vital porque se lo prohíbe. Entonces, son temas, agravios que están ahí. ¿Por qué? Porque la ley de la Seguridad Social está llena de parches desde que se constituye. Cada gobierno ha metido un parche en función de lo que le interesaba. Por lo tanto, algunos no hay más que remiendos un poco. También decir que marca unos topes y esos topes que marca algunas comunidades lo han ido burlando en función de simplemente el cómo determinar que se puede o no ampliar las pensiones no contributivas. Decir también que las pensiones por discapacidad son compatibles con el trabajo, se puede trabajar, puedes estar trabajando y cobrar la pensión no contributiva de invalidez, siempre que no superes 13.000 y pico euros, no recuerdo ahora el pico, pero 13.000 y algo, que es el IPREME del año 2022 más la suma del IPREME del año 2023. La suma hace 13.500 y pico euros, que es el tope que marca, que siempre que no supere eso, o durante 5 años cotizados, porque con la minusvalía del 75% o el 65%, con esos años tendrías derecho ya a una pensión contributiva, con lo cual pasarías de la no contributiva por incapacidad a una contributiva, con lo cual es un tema a tener en cuenta por qué están reguladas así, por qué se les permite trabajar a las pensiones no contributivas de invalidez. Dicho esto, sí que es interesante tener en cuenta algunos aspectos de las pensiones no contributivas. Dentro de las pensiones no contributivas hemos visto, por ejemplo, que muchas personas hoy están en el sistema de las no contributivas, en el tema de no cobrar, porque durante un tiempo, y voy a ponerme sobre todo mujeres, porque la gran mayoría de estas pensiones no contributivas las cobran las mujeres, un 70% son mujeres mayores de 70 años. Eso es un hecho de realidad. Y además, de nacionalidad española, digo de nacionalidad española, el 84%. De nacionalidad europea, creo recordar que es un 12%. Y
el resto, que no son ni tan siquiera europeos, es el 2,35%, que es un poco la cantidad que hay. Entonces, cuando oigamos que es que las no contributivas se les dan a los inmigrantes, no sé qué, es una mentira, una falacia más que se emplea para desacreditar el sistema nuestro de pensiones. Dicho es lo cual, también es importante conocer estos datos, porque muchas veces no lo arrojan a la cara y tener la argumentación suficiente, porque es una de las mentiras más grandes, las no contributivas, las cobran personas mayores de eso que no han tenido. ¿Y por qué no han tenido muchas de esas personas derecho a una pensión contributiva? Sería interesante, primero, el decir lo que apuntaba al principio. Cuando empezaron a trabajar se necesitaban 2 años, se lo pasaron a 10. Cuando ya tenían los 10, a algunas personas se lo pasaron a 15. A otras personas que ya tenían inclusive los 15 porque se computaban las pagas extraordinarias para el tiempo de la cotización, resulta que cuando la sentencia del tribunal constitucional dijo que no, pues resulta que a esas personas las quitaron otros 2 años. Pero lo más grave de esa es el tema de los cuidados, que en el 2013 hasta el 2019, esos 6 años de vacío, muchas personas que estaban en los cuidados, que pensaban que habían dejado su trabajo y que con los años siguiendo cuidado podían acceder a una pensión, se encontraron que el señor Rajoy, cuando quitó el tema de las cotizaciones de los cuidados, esos 6 años que las robaron de cotizaciones, que fundamentalmente fueron mujeres, las condenaron también a ir a las pensiones no contributivas. Hay otro elemento también de las pensiones no contributivas que tenemos que tener en cuenta. El Tribunal Europeo, el Tribunal Constitucional y el Tribunal Central ha dicho que por discriminatorio es anticonstitucional la ley del 2013 de las jornadas reducidas. Muchísimas mujeres, que es el 80%, por eso es anticonstitucional, porque genera fundamentalmente a las mujeres que tienen, las que mayor tienen carga de trabajo de jornada reducida, se las computaba el número de horas hasta que conseguir las 40 horas, con lo cual el acceder a la pensión le era muy difícil porque no se la computaba. La sentencia del 2019 hace mención a que la jornada es 1 hora, aunque sea 1 hora, es una jornada, con lo cual muchas de esas compañeras hoy, aplicándola a la normativa, deberían de poder cobrar una pensión, por eso digo, las podríamos sacar, una pensión contributiva, porque ya tendría los años suficientes para que hay. ¿Qué ocurre? Que los señores del Pacto de Toledo, junto con el gobierno, ponen que no tendrá carácter retroactivo y que solamente será del 2021 y las sentencias de 2019. Y la pregunta es, si una ley es anticonstitucional, es desde que se saca. Y la ley sale en el 2013, con lo cual quiere decir que desde 2013 al 2024 hay 11 años de carencia, que a muchas compañeras aplicándole esa ley podrían hoy tener derecho a una pensión contributiva o a una mejor pensión si tiene pensión contributiva, porque tendría más años de carencia. Esto es importante también a la hora de plantear. Una vez dicho esto, lo que comentaba antes la compañera Carmela, el tema de las no contributivas ha sido un arma de ganar votos muchas veces, porque no son tantas las pensiones no contributivas. La primera que se sube, la primera que se complementa es en Andalucía. Es además una cantidad simbólica. No fue simplemente, pero salió en toda la prensa diciendo que se subía, la subió el PSOE, el PP la metió en el Tribunal Constitucional, y el Tribunal Constitucional dice y hace mención que efectivamente las comunidades autonómicas pueden, debido a que el artículo 148 establece que sí pueden mejorar el tema de las pensiones, no solo las no contributivas, de las pensiones, mejorar la vida, que sí que lo podía hacer. Es muy larga la sentencia, son ciento y pico hojas, no voy a entrar, pero sí que hace mención a que el artículo 148 de la Constitución faculta a las comunidades autónomas a mejorar la situación de sus ciudadanos a través de lo que dice. Dicho esto, posteriormente ha habido otras comunidades que se han lanzado a hacerlo, como pueda ser Euskadi. Hoy Euskadi ya ha metido una PLN
para mejorar la situación, no solamente como lo tienen ahora, que está recogido de una manera un tanto abstracta, quieren mejorarlo también para el tema de las pensiones, y yo creo que es bastante buena y que nos tendría que orientar en muchas de las cuestiones que han metido y que plantean en su argumentario, otras no porque se equivocan, pero en otras son muy importantes en su argumentario, y yo creo que se podrían coger muchos datos ahí a la hora de plantear lo que ellos solicitan para el aumento de las pensiones, digo de las pensiones mínimas y no contributivas, porque se hace mención todo junto en lo que han planteado los compañeros de Euskadi. Dicho lo cual, en Euskadi existe una mejora para los pensionistas, en Navarra existe una mejora de pensiones a los pensionistas, en Cataluña existe de aquella manera una mejora, y no hay más. Y no hay más, porque cuando han hecho una mejora, las otras comunidades ha sido provisionalmente, no para que se quede, porque una pensión no contributiva es una pensión de por vida, igual que una pensión no contributiva, y la no contributiva es de por vida. O sea, la tienes para siempre, te la han concedido y la tienes para siempre. Que es importante también plantearlo así. ¿Qué ocurre? ¿Cómo se lo han planteado? Dado que las pensiones contributivas y no contributivas vienen establecidos unos topes que te pueden quitar, hay que burlar esos topes. ¿Cómo se han burlado? Pues vuelvo a decir, con el propio artículo 148 que faculta a las comunidades a legislar en necesidad de su comunidad. ¿Cómo puede ser? Lo mismo que una comunidad determina, voy a poner el ejemplo que todos conocemos, la Comunidad de Madrid dice que perdona los impuestos a las empresas y está haciendo un paraíso fiscal dentro del propio Estado español, y se nos van las empresas para allá y nos quitan el tema de las cotizaciones, de los impuestos, etcétera, etcétera, a otras comunidades. Tiene ese paraíso fiscal, lo ha legislado, puede hacer lo que quiera. Pues lo mismo que legisla a la hora de perdonar impuestos, la comunidad, por ejemplo, canaria, dado que es una de las que más pobreza tiene junto con Andalucía y Extremadura, puede determinar que, dada la situación y carencia económica de los ciudadanos y ciudadanas de Canarias, y debido al encarecimiento de sus propios productos y el tema de empleo, pues el gobierno de Canarias determina que puede ir una mejora sustancial que la podrá dar mensual o anual de rescate de las personas en función de esas necesidades. Ese rescate, dicho así, por necesidad propia, lo podría legislar y no entraría en contradicción, porque es una ley propia de ese gobierno que tiene derecho a legislar sus propias leyes y no se lo podría negar. ¿Qué ocurre? Que es muy fácil echar todas las culpas al gobierno central y decir, no, es que el gobierno central tiene la ley de la seguridad social que dice que si pasa a ustedes 7.200 euros, todo lo que pase lo tienen que quitar y les vamos a reducir las pensiones. No, no, no. Eso no tiene nada que ver. Una cosa es lo que el gobierno central le da a usted y que usted distribuye como gobierno autonómico, que usted paga, que es el pagano, usted es el que paga de las no contributivas, y otra cosa es que con su dinero, el propio, el que usted legisla, puede usted mejorar las pensiones. Véanse las ayudas que se dan, me imagino que ahí en Canarias pueden ser, yo qué sé, por la exportación, dado que el traer productos o el llevar productos allí son más caros y pueden encarecer. Bueno, pues pueden estar subvencionados el tema de los viajes, el tema de cualquier otra de las leyes que haya en Canarias, que lo ha hecho el gobierno canario o el gobierno de Castilla y León, a decir a que sus habitantes, pues para mejorar la vida en los pueblos, porque el transporte no existe y entonces eso genera unas necesidades. Bueno, dicho eso, el gobierno puede legislar y estaría dentro de la Constitución. Lo que pasa es que es muy cómodo no legislar porque podría hablar de impuestos que le generarían a lo mejor algún artículo en la prensa que le crearía discrepancias. Porque claro, eso lo tiene que sacar de su presupuesto. Su presupuesto es que esa comunidad, la que sea, hoy puede implantar impuestos de IRPF, por ejemplo, a las cantidades superiores a 60.000 euros, podrían plantear un impuesto superior al alcohol, podrían plantear un impuesto al juego, podrían, dentro de sus facultades que tiene, porque las tiene como autonomía, podría poner esos impuestos y de esos impuestos que ha generado,
que son distintos y no le saca de los impuestos generales que les da el gobierno, de ahí podría hacer lo que quisiese con ese, incluso podría editar deuda pública, porque se lo permite la ley. Lo que pasa que, claro, luego tendría que ir a hacer cuentas con el gobierno y decir, ¿cuánto te has endeudado? Pues me he endeudado esto. Es muy cómodo no ir al gobierno de Intel y decir, yo no me endeudo, yo estoy cumpliendo, págame usted, deme usted más ayudas. Ir a pedir, ser los pedigüeños cuando las comunidades autónomas, cuando nosotros no las votamos o nos creíamos que era para mejorar la vida de cada ciudadano en función de nuestras necesidades, porque cada autonomía tiene unas necesidades propias. Curioso también, y hay que decirlo, Euskadi y Navarra, que son las que más avanzados tienen este tema de ayudas, es lo que dice un poco lo que se suele decir cotidianamente, el que tiene el dinero manda. Pues efectivamente, Euskadi y Navarra tienen competencia en los impuestos, son los que hacen luego cuentas, ellos recaudan todos los impuestos y luego hacen cuentas con el gobierno, con lo cual les es más fácil decir, vamos a ver, ahora te descuento de lo que te tengo que dar, gobierno, esto, esto y esto. En cambio, las otras comunidades del Estado tienen que decir, gobierno, tengo estos gastos, págame. Esto es al revés. Son los que tienen el dinero y le dicen al gobierno, estos son los gastos, este es tu dinero. Y el gobierno tiene que decir, me conformo porque si no, no tengo el dinero. Dicho esto coloquialmente, no es así, pero es un poco coloquialmente. El que tiene el dinero manda, y en este caso, esas dos comunidades que son las más avanzadas en ese tema, aparte de otras muchas cuestiones, pero el tema económico es importante, mandan y determinan porque son los que cobran. Entonces, es un tema también a tener en cuenta. Dicho esto, un poco sí que sería bueno también el plantearnos por qué no se legisla o no se determina lo que la Carta Social Europea dice. Carta Social Europea es muy importante. No hace mucho nos salía la ministra de Trabajo diciendo que ya estaba ratificada, la importancia de tener la Carta Social Europea, etc. La Carta Social Europea en su artículo 13 y artículo 25 determina la suficiencia, que es otro tema, para decir a los gobiernos, oiga, usted está obligado, porque el gobierno español ha firmado, la suficiencia en el tema de pensiones, en el tema de ayudas a las personas para el tema de vivienda, en el tema de decisiones y la convivencia en las residencias, una serie de temas que están en la Carta Social Europea que no hay. Pero la más importante, que muchas veces las olvidamos, es que la propia Parlamento Europeo y la propia OIC hace mención de que la pensión es parte del salario y por lo tanto si es salario y hay un salario mínimo establecido, la pensión debería ser igual al salario mínimo interprofesional, que no puede tener ningún valor. Lo dice la propia Carta Social Europea, lo dice la OECD, dice salario indiferido que tendrán los trabajadores en su vejez. Si es mi salario indiferido que tengo en la vejez, no puedo cobrar menos que el salario mínimo interprofesional, sea de una o sea de otra. Eso es importante tenerlo en cuenta y la Carta Social Europea no marca cuánto se tiene que tener cotizado. Eso es un tema de legislación de España. Yo creo que, dicho lo cual, se han dado las pinceladas un poco de las que son no contributivas y lo que hay, cómo se puede hacer. Entonces, me gustaría un poco decir o hablar un poquitín, un poco también de la situación de las pensiones que hay también en Canarias. O sea, decir, es que efectivamente en Canarias hay una gran parte de pensiones que no son contributivas y que son míseras. Pero si tenéis en cuenta que, por ejemplo, 50 y tantas mil pensiones de autónomos, la pensión media es de 700 y la de viudedad es de 600, pues nos encontramos que en Canarias también la situación de pobreza, y digo media, con lo cual quiere decir que hay pensiones mucho más bajas, también es una situación a tener en cuenta cuando habléis con el gobierno de Canarias, que es un poco por eso que he mencionado tanto a los compañeros y compañeras de Canarias, porque son los que han pedido un poco ver su problema. Entonces, yo me gustaría más que entrara un poco a las preguntas que a seguir yo dando la vara, porque yo puedo estar dando la vara y dar datos hasta el día del juicio final, pero los decretos están ahí, son decretos ley que todos y todas podemos ver, nos lo dicen bien claro.
el derecho a la pensión no contributiva le tienes ahí, los topes están marcados, cómo mejorarlas. Vemos los pasos que hay que dar y en base a qué nos tenemos que argumentar, pero no podemos olvidar también las contributivas que están en la misma situación que las no contributivas y meter el paquete y decir, esta es la situación, en este caso de los compañeros y compañeras de Canarias, pensionistas, y tenemos un gran número de pensionistas dentro de Canarias que no llegan. Es más, yo diría incluso que sería algo a tener a cuando os reunáis con el gobierno en Canarias, decir, la media de pensiones en el Estado español, digo, de todas las pensiones, es de 1.258 euros, la media. La media en Canarias es de 1.100 y pico, con lo cual estáis 100 euros por debajo de la media nacional, y también en pensiones. Es algo también a plantear. Y eso es la media, con lo cual quiere decir, pero tenéis casi a 3.000 personas del SOBI en Canarias que no llegan ni tan siquiera a la pensión mínima, porque es un euro más barata que la no contributiva. Entonces, son temas a tener en cuenta de personas que viven ahí en Canarias y que el gobierno canario no puede excluir ni puede quitarse el muerto diciendo es que si legislamos o damos una ayuda te van a quitar. No, no lo quitan si tú lo sacas de los presupuestos o del dinero que el Estado te da. Pero si tú impones o pones, porque lo puedes legislar, de tus impuestos propios y de tus ingresos propios, tú con tu dinero, porque lo dice el artículo 148 de nuestra Constitución, puedes legislar como tú quieras y por lo tanto lo que te pedimos es que sin quitar partidas ni de educación, ni de sanidad, ni de nada, usted saque el dinero de las otras partidas y las otras partidas usted tiene ahí margen para hacerlo. Y si no, plantéese usted impuesto a las grandes empresas, impuesto al tabaco, impuesto a las máquinas de juego, impuesto a las personas del IRPP que cobran más de 60.000, etcétera, etcétera, etcétera. Es un tema que son argumentos que tenéis que tener en cuenta a la hora de esas negociaciones. Y vuelvo a decir, yo creo que es mucho mejor que abramos el debate y preguntas y si somos capaces entre todos y todas irlas contestando, pues nos va a facilitar mucho más el debate. Gracias, Jesús Isabel. Unas cuestiones previas. Hay compañeros que no han podido entrar porque parece que le está pidiendo un código de entrada. No lo entiendo. Esa persona ha copiado directamente el enlace en su ordenador y no le deja, para que lo sepamos. Ya hay varias preguntas aquí en el chat. Yo he sido la persona encargada, voy a ser la persona encargada de las palabras. Yo en principio, si les parece, voy a leer las preguntas que se han planteado y yo les pido un poquito de paciencia porque hay compañeros que tienen prisa por saber cosas que la mayoría, yo por lo menos desconocía, ¿no? Y esta actividad es precisamente para eso, para tener ese conocimiento. Bueno, en principio voy a irme a la pregunta de una compañera que se llama Carmen Díaz, que quiere saber porque hay gente que dice que, vamos a ver, porque son varias cosas, muchísimas cosas que ha puesto, vamos a ver. ¿Por qué? Momento, porque son varias cosas. A ver, dice, exacto, complementos, otra comunidad autónoma reciben entre 170 y 200 euros de servicios sociales. Yo creo que lo ha dejado claro, que cada comunidad autónoma puede hacer lo que crea conveniente. Después dice que Cristina Valido ha hecho el peripé en el Congreso en Canarias. No creemos que den complementos, es triste como nos vacilan. Pero bueno, que ya he hecho las preguntas, me voy más arriba, no vaya a ser que se me haya escapado algo. ¿Qué ha pasado con las señoras que fueron a reclamar por las pensiones al Congreso? Pregunta. Y los discapacitados con discapacidades graves de 65% o más están sin ayuda. Por lo que yo he visto en el documento parece que sí. Dice, nunca se llega ni al umbral de la pobreza, 825 euros. Si puedes clarificar algún tema de esto. Y después ya después hay otras preguntas, no sé si preguntas y respuestas o mejor hago varias preguntas primero. Está la compañera Mari, ¿el gobierno de Canarias podría complementar las contributivas y no contributivas? Pregunta.
Y después con el tema de las penalizaciones a las personas que han sido desempleadas en los últimos años por su edad laboral. No sé si se sabe algo de eso. Y justo pregunta, la Seguridad Social establece unos umbrales de renta por encima de los cuales la Seguridad Social aplica una reducción. Por tanto, si el tema depende de la renta, ¿qué hacer? En principio, esas preguntas, si te parece, Jesús, Isabel, y vamos pidiendo, porque hay más, o sea, nosotros tenemos unas cuantas que hemos recogido, tanto la gente de Tenerife como de Gran Canaria. Por ejemplo, había una que preguntaban que por qué se llamaban no contributivas. Otra podía ser cuál era el motivo de la pérdida de una pensión no contributiva. Otras eran en Canarias, cómo enfocar y cuánto dinero podía suponer esto, ¿no? Algunas pensiones de jubilación no contributivas podrían ser contributivas, se pregunta. ¿Qué son las pensiones no contributivas? ¿Quién las percibe? Bueno, eso un poco se ha quedado aclarado lo que el compañero ha ido hablando, de qué manera y en base de qué argumentos, de dónde sale el dinero para el pago de esas pensiones. Entonces hay varias preguntas, no sé si alguien quiere pedir la palabra, yo estoy mirando a ver si hay alguien por aquí que pida la palabra, para hacer una ronda primero de preguntas y después dejar que el compañero hable. Si se me ha escapado algo de lo que tanto Tenerife como Gran Canaria preguntamos, me lo dicen por favor en el mismo chat para que el compañero lo sepa. ¿Les parece? El documento se va a pasar. Pues, también me preguntaba una compañera si es posible tener el documento que han presentado, Jesús Isabel. Pues te dejo palabra. O sea, una vez terminada la reunión, nos dais un par de días, por si acaso hay de lo que de aquí salga, hay que añadir algo al documento. Ese documento va a estar a entera disposición de los y las compañeras que quieran hacerlo. Va a haber una parte del documento que luego ampliaré, que es la demanda a la Seguridad Social para sacar a algunas compañeras y compañeros de la situación de no contributivas, que no lo vamos a mandar, se lo vamos a mandar solo a las plataformas que no lo pidan, pero el resto se va a mandar en íntegro, ¿no? Entonces no hay ningún problema. El tema, a excepción de la demanda esa, que ya está hecha, está cursada, y que aquellas comunidades o aquellas plataformas que no las pidan para trabajar, se las daremos y diremos cómo orientando, porque necesita una orientación. Dicho lo cual, empezando por lo último, lo que sí que queremos quedar claros son dos cosas. Primero, las pensiones no contributivas se llaman así porque tenían que llamarlas de alguna manera. Vuelvo a decir, en ese momento, si hubiera sido en el 91, cuando se cambia la ley, esas eran contributivas porque tenían los 2 años. Cambian, entonces, para que no esas personas no fuesen a los tribunales, es decir, ¿cómo a mitad del juego usted me cambia a mí las reglas de partida si yo ya tenía derecho? Entonces, para que eso no ocurriese y que los sindicatos mayoritarios que en aquel momento estaban haciendo huelgas generales sobre el tema de las pensiones tuvieran alguna manera, lo determinaron así, no contributivas, pero tienen que ser contributivas. Las que no deberían de ser o podrían no llamarse no contributivas serían las de incapacidad, o sea, las personas que tienen una discapacidad igual o superior al 65%. Esas, porque no necesitan tener ninguna atribución ni haber contribuido a la caja de las pensiones, esas serían las no contributivas. El resto han contribuido de alguna manera, pero se las puso el nombre no contributivas para diferenciarlas del mínimo vital, de las ayudas a la ciudadanía, etcétera, etcétera, que otras comunidades ya tenían legisladas y que tenían como ayudas complementarias hacia la ciudadanía. Entonces, para diferenciarlas de esas, se las llamó no contributivas. Entonces, las no contributivas, en principio, deberían de haber salido, porque así lo legisló el gobierno, de los presupuestos generales del Estado. Cuestión esta, que es una de los que nosotros siempre decimos, si nos parece muy bien, hasta el 2011 salían de la caja de las pensiones, hasta el 2013 también, y ahora, en el 2024, nos dicen que no sale, pero sale de la caja de las pensiones. ¿Por qué? Porque el gobierno lo aprueba en sus presupuestos generales,
lo paga como pensiones no contributivas, pero luego nos lo carga como deuda a nosotros. Son préstamos que nos hacen, entonces es curioso, invita a él y pagamos nosotros, como igual que las ayudas por hijo, todo eso, todos estos temas que se legisla, o cuando se da la ayuda a la contratación, todo lo que hablamos de gastos impropios del propio sistema, lo legisla, lo aprueba el gobierno, por lo tanto lo tiene que sacar de su presupuesto general, de los impuestos, pero es muy de decir, ¿y yo por qué tengo que? Tengo a la caja de las pensiones que siempre tiene dinero y tiro de ahí. Tiro de ahí porque es más fácil, porque ahí hay siempre dinero. Entonces, nos encontramos que nuestro salario, porque lo que cotizamos es nuestro salario, se llame cuota empresarial o se llame cuota obrera, mal llamada cuota empresarial, porque de alguna manera ya deberíamos de cambiar ese nombre, que es una tendencia de la época del sindicato vertical, deberíamos ya le decir, quite usted ese nombre, que es nuestro salario indiferido, que lo dice la OCDE, que es que lo dice todo el mundo, hasta la Carta Social Europea, que es salario mío, que no tengo por qué, quite usted el nombre. Y la nueva legislación, que también habla de que va directamente el mecanismo de equidad, que también va directamente a las pensiones, como es todo ese dinero le tienen ahí y es dinero que entra todos los meses, pues a los gobiernos de turno es muy fácil decir, si necesito dinero, lo cojo. ¿Por qué? Porque a lo mejor el IVA, como es trimestral, no me llega. Y como en este momento yo necesito dinero y el IVA me le pagan trimestral o semestral o lo han aplazado o el impuesto de las empresas me lo pagan una vez al año y necesito el dinero, ¿cuál es el que me entra todos los meses? ¿El de la seguridad social? Pues tiro de aquí y fácil. ¿Qué tengo? ¿Que no lo puedo reponer? Pues entonces lo que hago es quito y luego te hago una deuda. Te hago un quite y te hago una deuda. Entonces, claro, nosotros como organización, como COESPE, decimos hágase la auditoría, es para aclarar estas cuentas y decir, oiga usted, vamos a aclarar nuestras cuentas, nosotros no somos deficitarios, nosotros de media cotizamos casi un 31% entre una cosa y la otra para nuestras pensiones y resulta que ustedes se lo están gastando, pero es que no cotizamos solo un año, cotizamos la mayoría a más de 40 años y solo tenemos pensiones durante 20 años en el mejor de los casos, porque la esperanza de vida es hasta los 83, como 65 y 20 son 85, la mitad nos hemos muerto y no hemos llegado a los 20 años, con lo cual ahora a los 67 años os podéis hacer una idea, cotizamos mucho más, hemos cotizado, tenemos eso. No quieren hacer la auditoría, pero sería bueno para que así se aclarase los gastos impropios que se viesen. Es importante eso tenerlo en cuenta a la hora de plantearlo, de dónde sale el dinero. Otra de las cuestiones que se plantea, yo lo he dicho, cualquier gobierno autonómico puede complementar las pensiones. Y digo complementar las pensiones. También podría complementar las ayudas a las personas físicas, a las que sean, que no sea pensionista, a un parado, a cualquiera de las personas que viven en su comunidad en función de las necesidades y las circunstancias que tiene esa comunidad. Y lo puede hacer. Entonces, el plantear que no lo pueden hacer es desviar la atención, es decir, usted tiene derecho a legislar, usted tiene derecho a hacer unas leyes. El artículo 148 le establece que usted, como gobierno, puede. Usted no está solamente para que le voten y se lleve el dinero y tener ahí no sé cuántos parlamentarios y que su partido viva muy bien o el de turno porque está en el gobierno. No, ni no sé cuántos asesores ni que se lleve usted las ayudas. Usted está para ayudarnos a nosotros, para legislar y para, de alguna manera, ver de dónde saca. Es así de claro. Y la distribución de los bienes inmuebles de esta comunidad. Y no permitir, por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo claro, Castilla y León ha perdido casi 1.000 millones en los últimos 3 años, con la bajada de impuestos de Madrid porque se le han ido las empresas más importantes a Madrid. Y hemos dejado de recaudar 1.000 millones. ¿Y os imagináis que el gobierno de Castilla y León, en vez de ser del PP, hubiera sido del PSOE y el escándalo que sería, se estarían llamando menos guapo de todo? Son 1.000 millones, ¿eh? Con 1.000 millones se hacen muchas cosas, ¿eh? Se hacen muchas cosas. Algún compañero a mí me preguntaba que cuánto supondría las no contributivas ahí en Canarias y yo le tengo que decir, primero, es difícil porque las no contributivas, las de invalidez pueden tener un ingreso superior y las
de jubilaciones así serían más fáciles si todas fuesen igual, pero no son todas iguales. El cálculo que se hace en función de lo que hay sería alrededor, y digo alrededor pues lo tengo hecho por ahí, si me dejáis lo voy a buscar un segundo, que lo tengo por aquí. Hecho, teniendo en cuenta además, ojo, que no podríamos superar, las no contributivas no podrían superar a la pensión mínima establecida para un jubilado de 65 años, se coge como referencia, digo que voy a coger como referencia ya no el umbral de la pobreza, porque tampoco en la legislación nuestra el umbral de la pobreza establece lo que firmaron tanto Comisiones Obreras como GT con este gobierno en el 2021, que las que no tienen cargas familiares se van a quedar al 75% del umbral de la pobreza. O sea, que quiere decir que todas esas pensiones van a estar un 25% por debajo del umbral de la pobreza en el 2027, ¿eh? No penséis que este año, o sea, en el 2027 es el objetivo que se ha marcado este gobierno, que estén al 75% del umbral de la pobreza. Y el 150% del umbral de la pobreza, aquellas pensiones que tienen cargas familiares, que quiere decir que si lo divides por 2, vuelve a quedarse en el 75% del umbral de la pobreza, que es lo que pretenden que las pensiones mínimas se queden ahí. Entonces, cogiendo como referencia los 783 euros de media de aquel pensionista que tiene 65 años, que no tiene cargas familiares, pues esto le supondría al gobierno de turno de ahí vuestro, pues aproximadamente, digo aproximadamente porque vuelvo a repetir que es muy difícil, porque cada pensionista tiene una cantidad, pero números generales y números abstractos, 284 millones de euros al año. ¿Si os imagináis? Y esto puede parecer una burrada, pero imaginaros que en vez de 284 metemos también las pensiones contributivas, que son bajas, y entonces nos encontraríamos que la cantidad a dedicar a pensiones serían, en vez de 284, unos 500 millones. Y dirán, 500 millones, ¿cuántos turistas van a Canarias? ¿Cuánta gente bebe alcohol? ¿Cuánta gente juega? ¿Cuánta gente tiene de ocio? O sea, todo ese tema que ya lo padecéis, por lo menos que fuese el mejora, ¿no? Entonces, toda una serie de temas es echarles cuentas y decirles, sí, es una cantidad muy importante. Es que 500 millones es el 10% o el 6% del presupuesto general, sí, pero ese no le toques, recauda por aquí. Es lo que hay que hacer. Cuando nosotros nos plantearon en Castilla y León de dónde salía el dinero, nosotros se lo hicimos el número. Casualidad, todavía estamos esperando la respuesta. Primero nos dijeron que les llevásemos el número. Cuando hicimos el estudio, se lo hicimos. También fue curioso porque se hizo con los números el PSOE y Comisión Obrera y UGT le presentaron nuevas alternativas a los presupuestos de Castilla y León y cogieron nuestros datos y lo plantearon, ¿sabes? Entonces, bueno, pero nos pareció bien. El caso es que no lo han hecho ni lo van a hacer y cuando les das más argumentos, su función es vivir muy bien de los presupuestos generales. Yo no sé si alguna pregunta también de las que me habéis hecho se ha quedado sin contestar en líneas generales, pero yo creo que las he contestado, pero si se ha quedado alguna me la decís y me centro más en ella. Vale. Ahora voy a repasar en el chat. Pregunta Carmiaco, en el artículo 363 del Real Decreto Legislativo 8/2015 se establece que se consideran como rentas computables ingresos los que tengan naturaleza prestacional. ¿Eso no limita los complementos? Pregunta. Y tiene la palabra justo, que le voy a dar la palabra justo 2 minutos para que pueda expresar sus preguntas. Adelante, Justo. Vale. Buenas, Jesús, muchas gracias por la charla, es muy interesante. Mira, yo tengo un problema aquí, o sea, no lo logro entender muy bien, en cuanto al tema del complemento de las pensiones no contributivas, porque hay un planteamiento, y es que yo entiendo que una ley básica es la ley básica que regula las pensiones no contributivas, luego hay un decreto que lo desarrolla, por lo tanto, que tiene un nivel distinto, porque además es una prestación del Estado, no es una prestación de la comunidad autónoma. Y ahí claramente te habla en su artículo 12, 13, 14, 15 y tal, de las rentas, y el gobierno de Canarias, claro que puede complementar y hacer lo que quiera, pero está claro que el Estado
tal como está hoy en día la legislación, dirá, vale, perfecto, entonces te reduzco la pensión no contributiva. De lo que, ojo, ojalá dijera, ojalá yo lo pudiera interpretar de forma distinta, Jesús, pero yo lo que leo aquí lo dice bien claro. Bueno, y también Carmiacu te lo dice, pero yo es que aquí lo dice bien clarito, ¿eh? El artículo 12, el 11, el 14, o sea, es una ley y un decreto que lo desarrolla, es un carácter básico, es una prestación que hace el Estado. Luego, por lo tanto, el Estado dice, a ver, usted tiene una renta A, si la supera, no le doy eso, y punto. O se la reduzco en la parte proporcional. Nada más. Gracias, Justo. Mari pregunta, ¿los topes a los complementos los pone el Gran Canaria? El Gran Canaria no es el nuestro. Los topes a los complementos los pone Gobierno de el gobierno Canarias, canario. no nosotros. Vale, Claro, no es es el la nuestro. diferencia, no el nuestro. Canario. Vale. Vale. Pues de las Voy a cosas que pensar un creo poco, que porque quedaban... son las dos preguntas, tanto la de Carmiacu como la del compañero, Sí. van en esta línea. Efectivamente, el gobierno determina un tema de rentas. Hasta ahí, de acuerdo. Y habla de la renta general. Y eso lo dice bien claro. Igual que el gobierno establece que todo el mundo tiene que pagar el IRPF y determina unos baremos. Pero la misma legislación dice que los gobiernos autónomos pueden legislar y pueden subir en función de lo que consideren el IRPF, que es un tema de rentas, nunca por debajo de lo que establece el gobierno y sí por encima. También se dice, que es otro de los temas, de que las comunidades pueden poner o quitar impuestos, como puede ser el de las sucesiones, etcétera, etcétera, o los impuestos a las grandes empresas, porque tienen esa facultad. Son rentas, rentas también, y las legislan. ¿Qué pasa? Que las comunidades, dentro de su facultad, puede decir, y eso es un hecho, decir, por ahí está la sentencia del Tribunal Constitucional, que además deja bien claro que sí que pueden y que eso no se puede. Es cambiar el nombre. Muy bien, si yo no digo que sea una renta, es una asistencia social por necesidades claras y concretas de la población de Canarias, que dado que los alimentos son un 20% más caros, vamos a poner, estoy hablando en etéreo, un 20%, el coste de la vida tanto, que no existe vivienda, que el tema del alquiler es no sé qué, dada la situación socioeconómica de Canarias, el gobierno hace una asistencia social que no es renta para todos aquellos y aquellas ciudadanas que viven aquí y que tienen que cumplir unos requisitos, los que el gobierno de Canarias, que lleve 5 años, que lleve 2 años, que lleve las circunstancias que el gobierno de Canarias establezca, igual que ha hecho Euskadi, igual que ha hecho Navarra, igual que han hecho otros, para, de alguna manera, saltarse el tema de esos artículos que establece, que efectivamente, que lo dice, no penséis que solamente es a las pensiones no contributivas, a las pensiones mínimas, dice lo mismo, que no puede exceder de la pensión no contributiva, de los 520 euros todos los meses de ingresos, que te lo quitan de la pensión, etcétera, etcétera. Entonces, están en la misma situación. ¿Cómo lo tendremos que burlar? Simple y llanamente, o cambiando la ley de la seguridad social, que eso tendríamos que ser entre todos y todas, que es un elemento que deberíamos de hacer, de copiar, por eso lo decía, la iniciativa popular que ha hecho Euskadi, sería bueno decir, en vez de tanta firma de si hago no sé qué, decir, vamos a hacer una iniciativa popular, vamos a recoger 500.000 firmas, pero para eso hace falta recogerla en 6 meses, llevarla al Congreso y ser el escaparate para que cambie esa ley. Podría ser, ¿no? Entonces, sería uno de los elementos que podríamos hacer como lucha desde nuestras organizaciones, que a lo mejor es algo a llevar adelante y que nos tendríamos que plantear entre todos y todas, pero mientras tanto tenemos que seguir cómo burlar o cómo mejorar la situación. Y es tan simple como eso, es decir, yo no digo que sea renta, yo no quiero que usted me lo aplique en la deducción de mía de la renta como un ingreso de renta, porque ingreso de renta incluso es la ayuda que me puede dar Europa para mejorar las ventanas de mi casa, por el tema de climatización, me pueden quitar parte de mi pensión por ese tema, porque es renta, entra directamente de la renta, me lo aplican a mí la renta. Entonces yo lo que tengo que hacer es que mi gobierno, dada la situación económica, sea una asistencia social o una ayuda puntual que la va a mantener en el tiempo mientras exista esta legislación. Y lo puede hacer, y la puede quedar vitalicia en el tiempo mientras exista esta legislación. Ahora, eso sí, el gobierno central le va a decir, es tuyo, lo pagas tú. Es que esa es la diferencia.
Ese complemento no me le pidas a mí, lo sacas de tú, partidas presupuestarias. ¿Qué pasa? Que el gobierno autonómico de turno dice, yo voy a sacar de dinero y si voy a quedar a mis amigotes sin ayudas, no, mis amigotes siguen teniendo las ayudas que tienen y que a los pobres les den por saco. Ese es el tema, no es otro, no es otro. Pero el gobierno de Canarias, igual que el de Castilla y León, puede mañana decir, dada la situación económica y tal, y salga hay un montón de temas, o la carestía de vida o lo que sea, y hace un estudio y dice, por esto voy a tener una asistencia social que no es un ingreso de la renta, es para paliar este tema. ¿Y cómo lo puedo hacer? Porque la ley, que llegaría el gobierno de central y lo metería, si ya el Tribunal Constitucional ya se ha pronunciado y ha dicho que sí que lo pueden hacer. Entonces, si el gobierno central ha dicho que lo pueden hacer, si está ahí la sentencia y además el artículo, y vuelvo a repetir, 148 de nuestra Constitución dice que las comunidades lo pueden hacer, entonces no quitemos lo que tienen, porque es muy fácil cuando pedían, yo quiero competencias, ahora que las tienes, ¿qué quieres hacer con ellas? ¿No usarlas? Es un poco el tema que tenemos ahí. Entonces yo creo que es algo que deberíamos de tener como arma, decir, esto es lo que tenemos y vamos por ahí. Pero la idea fundamental es cambiar la ley de la seguridad social para que nadie tenga por encima que le pongan tope a lo que cobra. Es decir, usted porque tenga un ingreso en un momento determinado no me puede usted bajar la pensión. Hace poco contaban el caso de la compañera que se había quedado viuda con una incapacidad del 105 y resulta que una vez que se queda viuda por cobrar la de pensión de viudedad, la quitan la suya y se queda con menos dinero que lo que cobraba anteriormente. Entonces es un tema a tener en cuenta entre todos y todas. Claro que sí que hay que cambiar la ley. ¿Por qué? Porque es sangrante. Pero mientras tanto, que no nos vengan toreando los gobiernos de turno, porque si quieren, pueden. Yo no sé si le he contestado al compañero. Bueno, ahí la palabra pedida, le pediría a Amelia, por favor, que ponga el silencio, porque se le oye cuando habla. Y tiene la palabra Carmiacu. No tengo más palabras, porque ella lo que precisamente escribió, que lo planteé ella. Carmiacu, tienes la palabra. Está silenciada, Carmiacu. Perdón. No, que la pregunta que había puesto un poco, era una pregunta, pero quería hablar de otra cosa, era cómo habías calculado los 284 millones y qué cantidad le correspondería a cada pensionista. Supongo que tuviste en cuenta el número de pensionistas y tal para el cálculo, ¿no? Porque es que, y voy a contar un poquito cómo está. Bueno, primero que nosotros sí que hemos pedido aquí, llevamos pidiéndolo así desde el principio, que complementaran también a las pensiones contributivas más bajas, ¿no? Eso lo tenemos claro. El problema fue que el anterior gobierno de las Flores pues, y el Parlamento en su conjunto solo metieron el complemento a las no contributivas, a pesar de lo que habíamos pedido. Y esto lo hacen metido dentro de la ley de renta ciudadana, con un artículo específico. Por lo tanto, yo no veo que el problema sea de que no hayan legislado. El legislar están a la mitad de ello, es decir, han hecho una ley de renta ciudadana, dentro de eso han metido, lo han llamado además como complemento, y ese complemento se ha quedado a desarrollar, y es ahí donde tenemos el problema. ¿Por qué te puse lo del artículo este 300 y pico de la ley? Porque ese es el impedimento que nos está diciendo el gobierno autónomo y que tienen, ¿no? Y que consideran que ellos no nos han hablado de que el dinero se lo estén pidiendo al Estado. Nos están hablando de que es un dinero que ellos están. Lo que pasa es que ellos el cálculo que hacían, si no recuerdo mal, Nazario o Mercedes estuvieron en aquella reunión y Mari creo que también, hablaban de 11 millones, si no recuerdo mal, al año, lo que vendría a corresponder unos 200 euros o algo así de complemento a cada pensionista no contributivo actual. ¿Y qué es lo que han hecho? Lo que han hecho es pedir, y se han reunido además, y parece que había un acuerdo,
en modificar ese artículo que te puse del 363 en un apartado determinado para que las comunidades pudieran complementar y que ese complemento no figurara precisamente como ni parte de la renta ni se tuviera en cuenta, ¿no? Y en esas estamos todavía esperando porque el gobierno central pues no lo ha querido hacer o no lo ha considerado prioritario, pero en principio parece que había un acuerdo para que se pudiera realizar así y que a partir de ahí pues las comunidades establecieran las cantidades que cada comunidad pudiera tener en cuenta, ¿no? Si nuestra trayectoria está en estos momentos en este asunto, y claro, como vemos que nos están dando largas y largas y ya no sabemos quién nos da las largas, si el gobierno central o el gobierno tal, y tenemos clarito todo lo que has dicho sobre el tema de tal, no hay nada más que decir que tenemos superávit. Un gobierno lleva teniendo superávit varios años seguidos y sin embargo hoy salieron los datos donde no conseguimos bajar la pobreza que se da fundamentalmente en la infancia y en mayores de 65 años. No sé, aquí tenemos un problema también, que es que durante 3 años se estuvo dando y yo lo entiendo que es así, como una asistencia social de 250 euros anuales. Para nosotros eso es una miseria, pero es algo que hay que estar arrancando año tras año. ¿Va por ahí la batalla? No sé, tengo bastantes dudas. Sí, vamos a ver. Lo de año por año, casi todas las comunidades lo hacían así por el tema electoral, no es otra cuestión. O sea, yo lo pongo, lo hago y cuando va a venir las elecciones o lo subo o lo quito en función de los presupuestos que hay. Eso es un dato y se hace anual porque llama mucho la atención, pues como el señor Bonilla antes de las elecciones decir que subió 200 euros, ¿no? Pero si lo dices que 200 euros lo divides entre 14, claro, pero lo que sale en la foto son 200 euros a las pensiones más bajas, claro. No dijo que dividido entre 14, pues no llegaba a, pues eso, ni al chocolate, ni para ir a comprar la barra de pan durante toda la semana. Eso es lo que hay. Entonces, es una foto. Es muy importante decir, es que existía un acuerdo. ¿Cómo no va a existir un acuerdo? Si el gobierno de Canarias, cuando va a ver al gobierno central, solo le tiene que decir, mire, usted, la sentencia del Tribunal Constitucional ya lo dice, que tenemos derecho a legislar. Nosotros podemos, porque nos lo da la ley, legislar ayudas, tanto en las contributivas como en no contributivas, en función de la población y las necesidades que tenemos. No me sirve el que usted me diga que la ley esa, porque yo la puedo saltar en función de lo que he dicho, de asistencia social, que ese es el tema. Y lo puedo hacer, ni puedo poner la coletilla, mientras dure esta situación. ¿Cuánto dura esa situación? Puede ser anual, puede ser 5 años, pueden ser 10 años, pero claro, los gobiernos autónomos no son tontos, dirán, si yo lo pongo para las próximas elecciones, Guillermo pone, pasas a mitad de año de situación de desempleo a empleo a ser jubilado, más de un pagador. Por favor, silénciate porque se te oye. Entonces, son temas que están ahí. Entonces, como son temas que nosotros podemos corregir o decirles al gobierno, no me cuentes tu vida, o sea, que es muy triste, sí, pero cuando tú vayas al gobierno central, que sea el gobierno central el que te diga, oiga, esto se lo voy a impugnar a usted, porque usted no puede legislar. O voy a quitar la ayuda a ese pensionista o a ese hombre, a esa mujer. Ya verás cómo no puede. Porque es asistencia social, es de emergencia. Y voy a decir más. Un dato importante que tenéis que tener, a lo mejor en Canarias y en otras comunidades también. Durante el año 2022, las ayudas que ha habido a la renta, que hubo a la renta en Canarias, no llegaron, creo recordar, a 60, 70. Y sin embargo, en el 2023 ya pasaron de 2.000. La poca información que se tiene a las ayudas que se dan al tema de la renta, que además estas las da el gobierno central, pues de los 500 y pico euros anuales, esa falta de información hacia los pensionistas, que por derecho se tiene que informar desde la administración de los derechos que se tienen, el Inserso debería de estar informando y la comunidad igual de esos derechos, no se hace, con lo cual quiere decir que poco a poco
el boca a boca hace que muchos hombres y mujeres que cobran la pensión no contributiva soliciten esa ayuda de 500 euros. Pues esto es lo mismo, y eso digo que es una ayuda que da el gobierno central en el tema anual. Lo digo como dato a tener en cuenta, porque cuando hablan de los gastos generales, también lo meten en el gasto de nóminas, la ayuda que se recibe por vivienda. O sea, lo digo para que aquí con la Seguridad Social, cuando habla de gastos, mete todo, ¿eh? Cuando dice nómina del mes, 12 millones de no sé cuántos, este año 12.000 millones, ha metido hasta lo indecible. Ha metido los complementos a las mínimas, no mete todo ahí en ese saco. Y luego lo dice, es que gastamos el 12% del PIB. No, quítame todo lo que son gastos impropios y me quedo con el 10%, ¿no? Entonces es un poco para saber lo que hay. Pues aquí ocurre lo mismo. Entonces lo que nosotros tenemos que decirle al gobierno de turno de nuestra autonomía es decir, que a mí lo que tú hagas me parece muy bien, lo que tú negocies con ese me parece muy bien, pero el gobierno central te está quitando parte de tus competencias. ¿Tú tienes esas competencias? Sí, pues saca la ley y que te diga que es anticonstitucional. Si ya tuvo una ayuda de 250 euros y eso no computó, es porque lo puede hacer. Es porque lo puede hacer y lo sabe que lo puede hacer. Entonces, yo no quiero una de 250, yo quiero una ayuda anual, como hacen en Navarra, que la hacen a través de la declaración de la renta en necesidad de tal, lo hace, o la de Euskadi con el régimen que dice, bueno, pues yo lo hago a través de ayudas a la vivienda, a través de ayudas a la luz, a través de... Y si no llegas ahí, te complemento por unidades familiares, porque lo hacen por unidad familiar. Pero nosotros decimos, ¿por qué lo tienen que hacer por unidad familiar? Y desarrollan que la unidad familiar puede ser uno solo, en Euskadi, con las ayudas. ¿Por qué tengo que hacerlo por unidad familiar para saltarme la ley? Porque ya no soy el individuo, sino es la unidad familiar. Me lo podría saltar también, como hace Euskadi, que cada uno, luego cada comunidad, lo va a legislar en función de lo que quiere. Entonces, ese es un tema que lo único que hay que hacer es ver cómo lo legislo para que sea constitucional. Y yo lo he puesto el ejemplo más, asistencia social o ayuda a la ciudadanía o como usted le dé la gana. No solamente es para las pensiones no contributivas, es para cualquier otro ciudadano que viva aquí por las necesidades que tiene Canarias en función de esto. Punto. Y como es una asistencia social y soy yo el que tiene las competencias, hago lo que me da la gana, no es una renta. Perdona, Miguel, perdona, Jesús. Perdona, justo, disculpa. Preguntan o hacen un análisis aquí, RPF, pasas a mitad de año de situación de desempleo o empleo a ser jubilado. Más de un pagador resulta crujido. Bueno, yo lo que quería comentar es que el argumento que utiliza el gobierno de Canarias también es que no desarrollan la ley, pero por lo que tú acabas de decir está clarísimo que sí lo pueden hacer. Justo, tienes la palabra. Sí, vamos a ver. Antes me preguntaste, Jesús, que si te lo había entendido, que si tu respuesta para mí era válida. En principio, yo creo que hay dos cosas que son distintas. Es decir, una cosa es que la comunidad autónoma tenga capacidad para legislar en lo que tiene que ver con sus presupuestos y pueda hacer los complementos que quiera. Y otra cosa es que tenga capacidad para legislar sobre los presupuestos generales de Estado y sobre las leyes estatales, las leyes de base. Es decir, el Estado no te va a decir nada, no. Dice, oye, usted ponga los complementos que usted quiera, pero yo aplico la ley tal como la tengo. Y la ley dice claramente que se equipararán las rentas de trabajo a las prestaciones reconocidas por cualquier régimen de previsión social financiados con cargo público o privado. Entonces, yo lo que digo es que son dos cosas distintas. Es decir, no cuestiono en absoluto que la comunidad autónoma tenga capacidad de hacerlo, pero el problema está en que lo que no tiene capacidad es de modificar una ley estatal. Es decir, o sea, porque la prestación, a ver si nos entendemos, la prestación no contributiva es una prestación estatal, ¿vale? Luego, por lo tanto, quien le compete regularla es el Estado, ¿vale? Ojalá pudiera ser al revés. Y lo que digo yo es que aquí hay una contradicción manifiesta. Es decir, mire usted, yo me puedo sacar los complementos que quiera, claro que sí, pero ellos te van a aplicar en la ley, y la ley dice que van a tener en cuenta las rentas, y en las rentas están las prestaciones sociales también. Punto. O sea, es que no... Ojo, si tú, por favor, me gustaría ver la sentencia esa del Constitucional que tú dices, porque es que yo creo que el Constitucional lo que decía ahí, por lo que entiendo, es que claro que la comunidad autónoma tiene facultades para establecer y regular impuestos, y más en Canarias. Ya por último acabo. Mire, con el tema del volcán de La Palma, el gobierno tuvo que modificar el tema del IRPF para que la gente afectada por el volcán de La Palma
tuviera una minoración o una eliminación del IRPF. ¿Por qué? Porque el IRPF a nivel estatal es una competencia de él. Nada más. A ver si soy capaz, justo, vamos a ver, los rendimientos del trabajo, los rendimientos que sean de pensiones, que son complementos que da el Estado, de ayudas, etcétera, etcétera, efectivamente esos computan. Incluso, vuelvo a decir, una ayuda por la mejora, yo qué sé, ahora el tema energético, tú pides una ayuda y te dan la ayuda para cambiar las ventanas, te entraría como renta al trabajo y te deducirían de tu pensión. Fíjate lo que te estoy diciendo, eso sí, pero sin embargo, si la comunidad como tal, digo como tal, por eso se estableció los 250 euros, por eso en Andalucía los 200, por eso en Navarra complementa las pensiones de viudedad hasta el salario mínimo, no lo meten como complemento al trabajo, ni complemento de paga, ni complemento, sino por una situación de emergencia social, debido a las características que se dan y mientras duren esas características, que no se considerarán como renta como tal, sino de una situación nacida de una emergencia que existe en la que sea, y por lo tanto lo legisló. Y el Tribunal Constitucional, cuando le desarrolla toda la sentencia, lo dice bien claro, que eso no se tiene que considerar y que el gobierno autonómico puede y debe subsanar las situaciones que, dadas las características propias de cada territorio, tiene para hacerlo. Entonces, lo que no puede hacer el gobierno de Canarias, porque sería ir en contra de la ley, es establecer, yo complemento las pensiones, y decir eso, porque yo complemento las pensiones, iría, lo que dices tú, en contra de una ley superior. ¿Entiendes? Pero si yo digo que, dada la necesidad de emergencia social, hago una mejora provisional porque lo necesito, el gobierno central no me la puede considerar como renta porque es una necesidad asistencial, y no de renta, sino que es de asistencia para mí. Es un tema asistencial. Esa no computa porque es un tema asistencial. Esa es la diferencia. ¿Comprende? Y por eso ahí en el tema asistencial las comunidades autonómicas tienen. Si nosotros consiguiésemos que todas las comunidades del Estado complementasen desde el punto de vista asistencial, claro que forzarían al gobierno central. ¿Por qué? Porque sale de su bolsillo. Ese es el tema. Pero claro, es muy fácil echar la culpa al gobierno central, que dice, no, ahí está la ley de la seguridad social que dice que cualquier renta que usted perciba se le va a quitar. No, cualquier renta efectivamente que sea imputada al IRPF o imputada a que yo tengo ingresos por los que sea, por la renta de que tengo 2 o 3 cocheras, porque me han dado una ayuda, por lo que sea. Esas sí que son complementos que a mí me pueden deducir, pero el tema asistencial a mí no me le pueden tocar, porque es un tema puntual, asistencial, para una determinada situación de emergencia. Eso lo pueden hacer las comunidades y ahí es donde nosotros nos tenemos que centrar y decir, no me cuentes tu vida. Claro, el contarme tu vida es que tú lo vas a sacar de tu bolsillo y lo vas a sacar, y lo que nosotros queremos es que usted lo saque y que fuerce de cuando a usted le cueste de su bolsillo, ya verá cómo me fuerza usted al gobierno central a que saque ese dinero. No hay más, es que es así. Entonces, lo otro es especular, podemos darnos de cabezazo o lo que sea, pero ya el Tribunal Constitucional se ha marcado, el 148 lo deja bien claro en el tema de las competencias, lo que pasa que no quieren enfrentarse a la situación de decir, como tengo que llamar luego al gobierno central a que me dé dinero, pues hombre, no va a ser que a mí me digan que me he pasado y que me ponen tope como en el 2013 y las pase muy negras, ¿no? Entonces es así de claro, no es más, es querer o no querer. Bueno, el compañero justo dice, pasamos algún estudio jurídico al respecto, ya que de disponer de ello, y al ponerme todo esto se me ha borrado, me han puesto la carátula esta de lo que estás hablando y se me ha borrado el chat. Sí, yo quería hacer, si puede ser, ya un poco porque lo he hecho mención varias veces. La ley que modifica el tema de las jornadas partidas, que nosotros decimos que debe aplicarse desde el 2013 y no desde el 2019, porque sacaría a bastantes compañeras de la situación de las pensiones no contributivas, es simplemente hacer mención a que la ley 11 de 2013, que regula esa, el Tribunal Constitucional, el Tribunal Europeo y el Tribunal Central han dicho que es
no es constitucional, que va en contra de la Constitución, esa ley para las pensiones de jubilación y de incapacidad. No nos vale que la mejora que han hecho metan a las de viudedad, porque si eran pensiones ya, si es pensión, luego tienes derecho a la de viudedad. Con lo cual, el chapú que han hecho no nos sirve, sino el decir que si es anticonstitucional es desde el momento que nace la propia ley. Dicho esto, nosotros hemos hecho ya... El documento esto es lo vasco, lo que estoy pasando es el... No, este no le pases. El de que planteamos hacia la Tesorería General de la Seguridad Social, va a quedar a disposición, digo, queda a disposición de todas las plataformas que le quieran, le necesiten y que quieran trabajar con él para las compañeras. ¿Por qué digo esto? Porque lo quisimos llevar a organización y parece ser que se montó un cirio muy grande y entonces, bueno, pues entonces lo que hacemos es que aquellas compañeras o aquellas plataformas que quieran, está a su entera disposición, no le piden y nosotros se le damos y no hay ningún problema en dárselo y que le tengan como herramienta y la argumentación legal que se pone para que la primera reclamación, como hay que hacer la tesorería de la Seguridad Social, se haga, si te la deniegan, ya puedas ir a los tribunales y esas compañeras tengan o mayor pensión o que la saquen de las pensiones no contributivas. Son, y digo compañeras, en el 99% son compañeras y además la sentencia dice que es anticonstitucional por discriminación hacia la mujer, con lo cual creo que deberían las plataformas de COESPE deberían, o aquellas personas que conozcan algún caso, deberían de solicitarlo y nosotros se lo vamos a dar sin ningún problema, ¿eh? Es importante, digo que es importante porque es cotizaciones desde 2013 al 2024 son 11 años, o sea, que a tener en cuenta, porque una hora puede ser un día trabajado, una hora solo trabajada al día es un día trabajado. Antes necesitabas con esa hora tener otras 7 para ser un día trabajado. Ahora, con una hora, desde 2013, esas trabajadoras que trabajaban limpiando, que estaban ahí, esas trabajadoras, su jornada es una hora. Cualquier jornada reducida se la considera como tal, no necesita cómputo de horas. Por lo tanto, entiendo que afecta a muchísimas, sobre todo mujeres, y por lo tanto es un trabajo que deberíamos de hacer entre todos y todas, no solo las compañeras, yo creo que toda nuestra organización y nuestras plataformas por cercanía con la gente, cuando se nos arrima, comentárselo y decirlo. Había por ahí un tema que me ha comentado una compañera o un compañero que hablaba de los dos pagadores. Sí, pero es algo que dice la ley, o sea, el IRPF puede ser hoy trabajador y pensionista y cuando te aplican el IRPF ese año es verdad que te van a cargar y vas a pagar más impuestos. Tienes que tener en cuenta que en enero, cuando te regularicen ya que ya eres pensionista solamente, el hacer la declaración o un escrito a Hacienda diciendo, oiga, que usted me aplicó tal porcentaje porque tenía dos pagadores, aplíqueme uno menor, porque si me quita mucho IRPF al final me queda sin pensión. Bueno, pues eso es un tema que está ahí, que es ley, yo no voy a entrar, sino que el tema de los dos pagadores es vergonzoso, que alguien que le pague media jornada a uno y media jornada a otra le tenga unos descuentos superiores que el que trabaja toda la jornada en una misma empresa. Pero es así, la ley son chapuces que se hacen de la Seguridad Social, vuelvo a decir, que lo único que hacen es un decreto y tapo otro, un decreto y tapo otro y dejan cojo a la mitad de la gente por el camino. Bueno, yo quería hacer un comentario porque hoy en la prensa, en el Canarias 7, sale que hay 784.000 personas en exclusión social en Canarias. Está clarísimo que, como dice el documento, hace falta ese pacto contra la pobreza. Y seguidamente decimos la cantidad de millones de turistas que vienen, la cantidad de millones que se supone que tiene que tener Canarias que no tiene y que realmente se lo llevan las multinacionales o los empresarios también canarios bueno, que pagan muchísimo menos impuestos y que, pues, por ejemplo, como decía un compañero, esto le vendría bien a las trabajadoras, a las limpiadoras de piso de los hoteles y bueno, que son personas que están realmente en precariedad como las trabajadoras, porque son trabajos feminizados, ¿no? Ahora también en Península hay algunos lugares donde van a hacer huelga las trabajadoras en los centros sociosanitarios. Entonces, la verdad que la situación está difícil. No hay más preguntas. Yo creo que ha sido muy interesante esta charla y Carmiacu creo que debería de terminar si tú no tienes alguna otra cosa más que decir.
Sí, solamente un dato importante. O sea, en Canarias, pues ya que estamos con Canarias, es un dato que me imagino que le tenéis, hay 25.000 pensiones que cobran dos pensiones, ¿m? De las cuales 20.000 son mujeres. Y a pesar de eso, de cobrar dos pensiones, eh, eh, la pensión media en Canarias es bastante más baja que el resto de España. Pero también a tener en cuenta la pensión de autónomos, la de viudedad es de 600 euros. Es que son datos a tener en cuenta cuando habléis de la situación de emergencia social en Canarias, son datos que tenéis. Es decir, es que la de viudedad de autónomo, que son 15.000 mujeres, se quedan con 600 euros. Es que es así. Las del SOBI en Canarias se quedan en 499 de media y son casi 3.000 personas. O sea, son datos que tenéis que tener, tirarles encima y decir, y es que el 22% de gente mayor de Canarias está por debajo del umbral de la pobreza y el 25% la gente infantil, los menores. Es un dato a tener en cuenta, que son datos que se publican, que están ahí, pero también el decir, y de esa situación en Canarias, sepa usted que del millón que hay en todo el Estado, que no cobran las mujeres ninguna pensión, de Canarias corresponde un porcentaje de casi el 10%. En función de nuestra población, pues eso es algo muy importante. Entonces, ¿y quiere decir que esas mujeres no han trabajado? Claro que han trabajado, lo que pasa es que no las aseguraron. Entonces, estoy seguro que de ese tema. Y luego el tema de la vivienda, que es un tema también a tener en cuenta y que deberíais de plantear como ayuda necesaria en el tema de emergencia. Yo creo que tenéis suficientes ramas para hacer un buen ramo de pruebas y de llegar, aquí tienen nuestras necesidades, fíjese si son suficientes como para que usted se enfrente con el gobierno central y haga sus deberes. Bueno, Jesús, sí tenemos los datos, los usamos todos los días. Es más, nosotros siempre hablamos de que hablamos dos cuestiones que las nombramos continuamente. Una es que nosotros superamos en más de un 60, casi un 65%, están bajo el umbral de la pobreza. Y mayoritariamente son mujeres, los datos los tenemos. También hay una característica de Canarias que nos preocupa, porque el número, por ejemplo, de pensiones no contributivas o el número de cantidad de pensiones de autónomos, que también ahí tenemos un alto número por el tipo de estructura económica que tenemos y que hemos, digamos, hay gente que la denomina neocolonial incluso, ¿no? Pues todo eso y un régimen económico fiscal que ayuda a evadir impuestos, digamos, dentro de lo que es a las empresas, y que se nos hace creer a la población canaria de que nos beneficia, bueno, pues beneficia a muy pocos, ¿no? Porque después vemos cómo sigue pasando lo mismo de que seguimos pagamos los impuestos. Sí que nos ha preocupado y esto es para resaltar ese perfil de pensionista no contributivo que tiene sus particularidades con respecto a otros lugares, ¿no? Por ejemplo, aparte de que es mayoritario mujeres, se da una circunstancia, antes viendo los datos que tú pusiste, se da la circunstancia que incluso las de invalidez que a nivel de Estado son mayoría hombres, en Canarias son mayoría mujeres también. Si las pensiones de invalidez dentro de las no contributivas son mayoría tal. Y en las contributivas estamos ahí, 50-50, ¿no? Prácticamente en eso. Otra de las cuestiones a resaltar, somos un pueblo migrante, Canarias estamos recibiendo y tal, y sin embargo solamente hay muy pocas pensiones no contributivas de personas de fuera, y mayoritariamente son italianas, además, no son de las que vienen en pateras, no son y esto nos gusta resaltarlo porque estamos viviendo momentos muy graves, ¿no? Estamos todos los días denunciando la situación y nos preocupa que este tema de las pensiones no contributivas nunca bajen.
siempre están o estancadas o aumentando. Cuando se da el estancamiento en los datos es porque hay una lista de espera increíble, porque después tenemos el otro problema, que es cómo funciona una consejería de bienestar social en Canarias, que la coja quien la coja, es un auténtico disparate y se producen listas de espera y una auténtica privatización, como me imagino que en todos lados, de los servicios a los que pueden recurrir las personas con pensiones no contributivas o pensiones contributivas muy bajas. Tenemos un problema enorme con las residencias, tenemos muchísimos campos abiertos. El problema está en cómo conseguimos que las dos plataformas crezcan, porque nos vamos envejeciendo y esto necesita renovación, mucho apoyo y muchas ganas de seguir en la batalla. En esa batalla tenemos nosotros aquí tenemos dos inmediatas. Una la tenemos el 20 de octubre, que es los sures en las zonas turísticas. Nos vamos a manifestar precisamente contra ese modelo de monocultivo del turismo, con todas las repercusiones que tiene. Y tenemos otra como pensionistas, que es la del 26 en Madrid. Posiblemente mucha de nuestra gente no pueda ir porque, a pesar de tener subvencionado el transporte, pues bueno, ha sido para enriquecer a las líneas aéreas, no para que a nosotros nos saliera más barato, y nos sale bastante caro trasladarnos, ¿no? Pero bueno, toda nuestra solidaridad con todas las plataformas que sí van a estar allí, y en espíritu estaremos, ¿no? O con el alma, como se suele decir, pero posiblemente no puedan ir mucha gente con el cuerpo, ¿no? Esta primera videoconferencia la hemos planteado, como dije antes, con unos objetivos concretos de formación. Queremos hacer más porque nos parece fundamental que, para luchar por un sistema de pensiones, tenemos que debatir, tenemos que entender cómo y analizar cómo podemos mejorar. A Jesús hay que agradecerle el esfuerzo que ha hecho para poder estar con nosotros y nosotras en estos momentos. Esperamos sus documentos también, porque queremos seguir trabajando sobre todas sus orientaciones. Le agradecemos también que nos envíe, yo lo he visto, ese documento sobre el tema de la temporalidad, ¿no? Y los contratos por hora, porque efectivamente el tema de ver las cosas con brecha, para precisamente eliminar la brecha de género, es algo que nos lo tenemos que poner no en tercer o cuarto lugar, como siempre nos pone, sino en primer lugar, ¿no? Porque somos mayoría en el sistema de pensiones. Y ese tema hay que ponerlo en pie, igual que hay que poner en pie lo de que el complemento por brecha de género, por hijos, también lo puedan tener las mujeres que tienen pensiones no contributivas. Por lo menos esa es mi posición, que creo que hay que hacerlo. Queremos encontrarnos de nuevo, porque pensamos que en estos encuentros es donde mejor estamos, donde mejor debatimos, y de aquí pues salimos a pensar y a volvernos a reunir para la acción, ¿no? Les agradecemos la presencia de todo el mundo. Veo por ahí a Paqui. Muchas gracias, Paqui, por estar, y a todas las personas que nos han acompañado de las otras plataformas, Inés, a Monse, bueno, a varios. Y sin más, pues nada, un saludo desde Canarias. Una cuestión de principio que me ha parecido importante, que si me ha pasado a mí, no es entendible el que no se cobre el complemento de hijos, las pensiones no contributivas. No es entendible, porque la propia ley determina que, a partir de que se legisla, ya no voy a hablar de anterior, que no es nuestra reivindicación como organización, que todas las mujeres tengan derecho a ese complemento, si es una pensión que la estableces por ley, esa mujer que tiene hijos tiene derecho a ello, y sin embargo se le está negando porque no lo han metido. Entonces, esa demanda deberíamos de empezar a estudiarla, porque habría que reclamarla por excluir
a unos pensionistas de un derecho que se tiene, ¿eh? Entonces, porque han cotizado. Entonces, yo entiendo que el tema ese es importante, que deberíamos de recogerlos en las anotaciones y que deberíamos empezar también a trabajar ese tema que has planteado, Carmen, ¿vale? De Es que acuerdo. Si Sí, me bueno, permite, aparte de la generalización a todas las que no lo cobramos, que también estamos, somos contribuyentes y no lo cobramos, ¿no? Sí, Isa. sí, nada, simplemente comentar que aquí en Gran Canaria sí vamos a hacer el 26 de octubre en el Parque de San Telmo, lo hacemos con un colectivo que es Espacio Confluencia, que son diferentes colectivos, como 30 colectivos, a ver si la gente se anima. Y también de darte las gracias, te las dan por aquí, por el chat, Amelia, Guillermo, más gente, ¿no? Está la gente muy contenta y está clarísimo que esta formación es imprescindible y necesaria. Pues muchas gracias. Carmiaco, tú terminas. Nada, ya creo que me alargué demasiado incluso. Recogemos notas y además yo creo que desde las reuniones que hacemos entre las dos islas, que están siendo bastante fructíferas, podremos analizar de nuevo todo esto. Tenemos pendiente una solicitud de reunión con el gobierno, tenemos pendiente una solicitud con los partidos políticos también para reunirnos y hacer nuevos planteamientos, ¿no? a lo que hemos estado. Muchas gracias por la asistencia y hasta la próxima. Adiós. Gracias a vosotros. Vosotros, un saludo. Gracias, salud. Adiós, Salud buenos para días. todos. Venga, muchas gracias, Jesús. Gracias. Vale. Salud. Paro la grabación. ¿Y ahora? Muchas gracias, Nazario y compañía. Salud.